Muy buenas tardes. Queremos agradecer en nombre de la comunidad palestina en Chile y del Colegio de Periodistas de Chile la presencia de cada uno de ustedes aquí con nosotros y también agradecer al Museo de la Memoria quienes facilitaron este espacio. Quiero comenzar este encuentro rescatando esta última frase de este impresionante video que además nos muestra cifras bastante impactantes y muy dolorosas. La frase dice, porque el tiempo no perdona y ya no tenemos la oportunidad de devolverle al anciano el derecho de haber sido niño o al joven de vivir en libertad. Es que hoy, en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, estamos aquí para abrir un espacio de conversación y reflexionar sobre cómo, desde Chile y de los distintos ámbitos de acción, podemos volvernos un real aporte para revertir esta triste realidad. Para este encuentro de hoy contamos con destacados panelistas que representan actores tan relevantes en el mundo de hoy como son la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades políticas. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por aceptar participar hoy. Sabemos que tienen agendas bien copadas, pero han tenido la generosidad de estar hoy aquí. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, en mayo de este año también viajó a Palestina, invitada por la organización DAMIR, ONG que vela por los derechos humanos y entrega apoyo a los presos políticos palestinos. Muchas gracias por estar hoy. Felipe de Musí, diputado de la República, militante del Partido Unión Demócrata Independiente, que en junio de este año realizó una visita oficial a Palestina como parte de una comitiva de 7 diputados chilenos. Muchas gracias, Felipe. Javiera Olivares, periodista de la Universidad Católica de Chile, militante del Partido Comunista y actual presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Muchas felicidades. Y Jorge Said, periodista y creador del programa Reporteros en tiempos de crisis, transmitido recientemente por las pantallas de Chilevisión, que refleja un trabajo en terreno de 7 años por las principales zonas en conflicto del mundo, incluida Palestina. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir al tema central que convoca este encuentro, donde vamos a compartir la opinión respecto al rol que cada uno de ustedes, desde sus propias áreas de acción, debiera jugar en la búsqueda de la paz y el término de la ocupación a la que está sometida hoy el pueblo palestino. Y para esto les vamos a dar 10 minutos. A mí me toca el rol pesado, pero vamos a tratar en honor al tiempo. 10 minutos para que cada uno exponga. Después tenemos una serie de preguntas y también vamos a invitar al público para que formulen sus preguntas. ¿Comenzamos, Alicia? Gracias. Buenas tardes. Antes que todo, yo creo que nada se tiene que agradecer a nuestra participación. Nosotros como defensoras de los derechos humanos, que tienen que ver sobre todo los pueblos del mundo, cuando vivimos en un gobierno construyendo una sociedad mejor, sufrimos el terrorismo de Estado, supimos lo que pueden hacer algunos en la vida de las personas. Yo puedo hablar con el sentimiento de saber cuando fui invitada a Palestina de ir a aportar a la causa de los derechos humanos en Palestina, específicamente en la libertad de los prisioneros y prisioneras políticas de Palestina, hablando entre niños y niñas también, pero también la maravilla de ir a conocer un país impensable para uno. Pero realmente todo se transforma para uno casi en trágico, porque uno escuchaba la palabra ocupación, uno sabe que por los mapas, cómo fue achicando Palestina, los militares, los videos que veía, pero estar presente, ver una política de exterminio, no solamente físico, territorial, sino que en términos psicológico y moral. El hecho de hacer
si un palestino quiere viajar a otra ciudad como Jerusalén, teniendo auto propio, tiene que dejarlo en un galpón y pasar la frontera a pies, entre comillas, la frontera a la cual era su país. Recorrer los lugares donde la ocupación de israelí, más que la ocupación también, el arrebatarle la casa, lo máximo de seguridad que puede tener una familia es su hogar, y demolerla y mantenerla ahí demolida, y las que quedan más o menos más enteras, taponeadas ventanas y puertas. Y recorrer eso y después pasar los delegados por una calle pavimentada, limpiecita. Sin embargo, el guía que iba con nosotros era un ex prisionero político, él tenía que irse por el costado, que ni siquiera era un camino, era un basural. Porque si ellos querían habilitar que los turistas pasen por aquí, los palestinos por allá, el mínimo gesto de respeto y dignidad, es decir, hacerle una pasada como corresponde. Estoy hablando de lo más simple, diría yo, pero realmente no hay nada que esté al azar. El tener los refugios, un hacinamiento que no tiene esperanza, porque yo viví en un campamento, tuve una mediagua 3x3, pero mi proyecto de vida, que medía que fuera creciendo, iba a tener mi casa. Pero acá es impensable, con la ocupación, la política de ir achicando a Palestina, es solamente crecer para arriba, y un lugar donde son 16.000 habitantes, que no tienen juego los niños, no hay plaza. O sea, cada cosa realmente es sistemática. Nosotros tuvimos la suerte de que nos llevaron como turistas a la Fiscalía, nosotros acá le llamamos Fiscalía Militar, y allá le dicen la Justicia Militar, que es donde están los presos políticos. Las condiciones, si ustedes miran desde fuera, es como ver las películas de los nazis, es un campo de concentración. Un lugar rodeado por alambre, en el alto por alambre de púa, y todo el sistema vejatorio, porque los familiares entramos en un tipo de corredera, después en un tipo que me hizo acordar de esas películas del oeste, donde pasan los animales aquí, después se juntan allá y después van separando quién pasa por acá. O sea, como digo, no hay nada al azar en el sentido. Yo comparaba, era tan mi sentimiento de impotencia, de indignación, y que yo creo que todos lo veían, que decía, nosotros ni en dictadura, nosotros en dictadura resistimos, pero podíamos movernos del país mientras no los seguían, no los detenían, podíamos pasar por donde, incluso si arriesgamos irnos presos, podíamos desafiar, podíamos buscar mecanismos para demostrar nuestra rebeldía. Pero en Palestina los niños son los peligrosos, los niños son detenidos, los niños son torturados. Y para uno, como dirigente de derechos humanos, como mujer de izquierda, como mujer que ha vivido lo que significa la dignidad, el derecho a tener la libertad de expresarse, la cultura, decía, aquí es como el tiempo detenido. O sea, ¿qué pasa con los organismos internacionales? Le preguntaba, por ejemplo, si hablamos de los niños, la UNICEF, ¿qué hace sobre los derechos del niño? Todos los organismos internacionales, me guste o no me guste, miran para el lado. ¿Qué es lo que hacen? Condena, declaración, pero ellos pueden y deben hacer cosas más concretas ante el gobierno israelí, ante la ocupación israelí, pero no lo hacen. Y en ese sentido, uno cuando ve los presos, saben lo que significa la cárcel, entrar a este tipo campo de concentración, lograr pasar, porque la visita tiene que dejar todo el día, porque tiene que entrar, esperar en un galpón donde hay un altoparlante, y vuelvo a insistir, como en las películas que vi de los nazis, en los campos de concentración, donde gritoneaban a los familiares, y ese familiar que entró se equivocó, perdió un papel o no llevó el carnet,
perdió la visita, no puede entrar, no puede esperar y tiene que esperar hasta que salgan todos. Y la cárcel, los tribunales o la sala donde llevan a los prisioneros, ¿sabe ustedes? Son puros tipos acá como son los... Esto donde vienen las cosas de afuera, de cargamento, son containers pintados de blanco. O sea, container pintado de blanco para acusar. Nosotros tuvimos, yo digo el privilegio, porque jamás en mi vida habría pensado de entrar a uno de esos juzgados que cada uno nos dieron 2 minutos para ver, entrar, cómo era el sistema, ver los militares aquí, los prisioneros acá, un familiar y un rato escuchar, pero es todo una parodia. Realmente la situación que vive Palestina, y una de las cosas que llegamos muy sentidos, nos tiene que doler, nos tiene que violentar, por lo cual todo lo que hagamos en solidaridad, no solamente por los videos que veamos, cómo maltratan, cómo humillan, cómo matan, sino que la ocupación de Palestina tiene que terminar. Y hemos demostrado, cuando las organizaciones en el mundo se unen, presionamos a nuestros gobiernos, somos poderosos. Y realmente, yo me acuerdo, los 8 días que pasé ahí fueron muy tristes. Ver los rostros de los niños, ir a las casas de los familiares prisioneros o asesinados políticos, de una limitación, de una desesperanza tan terrible que necesitamos hacerle decir que no están solos, que estamos ahí, que sigamos haciendo cosas, y por lo tanto, y es una de las cosas primeras que hicimos, con esto termino, que fue ir a la Embajada de Israel en Chile, solamente denunciando y preocupada por los niños. Realmente es su naturaleza. El trato vejatorio, insultante en nuestro propio país, en la vía pública que nos dio un funcionario israelita, fue realmente demuestra la tolerancia que tienen los gobiernos a no decir, nosotros estamos en la vía pública impidiendo que grabáramos. Entonces, eso tenemos que seguir adelante y multiplicar todo lo que sea la solidaridad, no solamente para terminar el sufrimiento, sino que fin a la ocupación en Palestina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Felipe. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo quiero también partir diciendo que yo soy el agradecido por haber sido invitado a compartir unos breves minutos sobre nuestra experiencia y también un poco cuál yo creo que el rol que tenemos que jugar todos y particularmente yo desde donde me toca estar en este minuto. La verdad de que mi viaje a Palestina fue un tema bastante fuerte, ¿ya? Y no es de que yo no haya estado en zonas conflictivas en el mundo o en lugares donde uno vea situaciones complicadas. Mi vínculo con Palestina, yo no soy de origen palestino ni nada, pero mi señora, la familia de mi señora es palestina, y además yo soy un convencido de que hay que luchar y pelear y gritar contra todas las violaciones a los derechos humanos, sean las que ocurrieron aquí en Chile y las que ocurren en tantos otros países durante la historia de la humanidad y que están ocurriendo en este minuto y que no me cabe duda que van a seguir ocurriendo en el futuro. Yo creo que esa denuncia de lo que no puede pasar es lo que también de alguna forma me ha hecho vincularme más a este conflicto que, soy bien sincero, probablemente hace 5 años atrás yo lo escuchaba y pasaba como un tema más en la radio, en la televisión o donde fuera. Y ahí uno se empieza a dar cuenta. O sea, ¿por qué uno empieza a vibrar o empieza a sufrir o le empieza a doler o se empieza a alegrar con las cosas que pasan? Y es cuando uno conoce. Y yo creo que esa es la primera tarea que tenemos todos, es saber, informarnos, conocer lo que está pasando. Porque es muy diferente, tal vez, escucharme a mí, escuchar a cualquiera de los que está hoy en día aquí en el panel, ver un documental, tener la posibilidad de ir, porque no todos tienen la posibilidad tal vez de vivirlo en vivo y en directo, pero cuando uno realmente conoce in situ las distintas realidades, cuando uno se conmueve. Y yo creo que la energía de toda la gente que ha luchado en la vida, por algo, yo puedo estar a favor o en contra de lo que lucharon, es porque se conmovieron.
y porque eso, de alguna u otra manera, le generó una herida o le generó una pequeña trizadura que le genera esa energía de querer luchar, de querer levantar la voz, de querer decir las cosas que pasan. Y yo creo que para eso hay que estar informados. Y aquí yo creo que los medios de comunicación tienen un deber ineludible. En este minuto Javiera como presidenta del Colegio de Periodistas, Jorge como periodista, y yo creo que todos los medios de comunicación. Y desgraciadamente uno ve que a veces los medios de comunicación, yo no me lo creía. A mí cuando me decían, no, si es que los medios de comunicación, como muchas veces hay gente, y yo no quiero hablar de judíos, ni de Israel, sino que hay gente tal vez sionista que tiene recursos y que son los que financian muchas cosas, los canales de televisión o los periódicos o los portales no ponen nada. Y yo decía, bueno, pero eso es como medio de película, ¿ya? Y la verdad es que es así. Entonces yo creo que lo primero es entender de que uno tiene que informarse, y informarse más allá de lo que uno ve cotidianamente, porque probablemente lo que uno ve cotidianamente es una parte de lo que está pasando. Si uno se pone a analizar, en Chile, y estamos en un lugar probablemente donde se le da memoria a una época de nuestro país, y desde esa época a ahora, o inclusive antes, han habido cientos de lugares donde se han violado los derechos humanos. No me interesa entrar en conflictos políticos si es que estamos a favor o en contra, pero en su minuto en Camboya, en Sudán, en Siria, en Armenia, en Cuba para algunos también. Yo creo que son cosas que uno tiene que estar informado, porque esa es la única manera, vuelvo a decir, de sensibilizarse. Sin ir más lejos también, y yo les quiero hacer una contraposición. No sé si ustedes conocen sobre el genocidio en Ruanda. El genocidio en Ruanda no fue hace mucho tiempo, fue el año 94. Yo tenía 12 años cuando ocurrió. Y la verdad es de que como niño me acuerdo que veía las noticias, me trataba de informar en la prensa, y la verdad es que no tengo recuerdos de haber visto en su minuto el genocidio de Ruanda. Y el genocidio de Ruanda, el año 94, donde ya existían bastante tipos de armas, bastante sofisticadas, se mataron a 1 millón de personas a machetazos. Y eso probablemente en Chile no se supo mucho. Y la verdad es que desde el minuto que partió esto hasta que el minuto que la ONU decidió intervenir, pasaron prácticamente un mes y unos días. Y durante ese mes y unos días, en una oficina en la ONU en Estados Unidos, Nueva York, la discusión era si que había que aplicar, me puedo equivocar, el reglamento, decreto, no sé qué, la resolución, resolución 62 o la 64. Porque una definía que era genocidio y si había genocidio se podía ingresar y en la otra no. Y eso es lo que de alguna forma nosotros estamos llamados a hacer ahora. Es de que no hayan niños de 12 años que no sepan lo que está ocurriendo en el mundo. Y hoy en día no es solamente Palestina, es Sudán, es Siria y es tantos otros lugares. Y yo creo que ahí es donde también nos pasamos más allá de los medios de comunicación, nos pasamos a la sociedad civil. Y yo creo que la sociedad civil organizada es la que finalmente tiene la capacidad de luchar por esas cosas. Y no me cabe duda que, por ejemplo, la agrupación de Alicia es gente que le tocó sufrir lo mismo, y probablemente esa energía, de esa sensibilización, de esa vivencia, de esa crudeza que les tocó vivir, es la que hoy en día las anima. Y las anima a seguir luchando por lo que ellas estiman que es justo, que es digno. Y yo creo que la sociedad civil tiene ese rol también. Yo soy un convencido que no todo lo tienen que hacer los medios de comunicación, ni las autoridades, ni el Estado, sino que lo tenemos que hacer todos, cada uno de donde tiene su responsabilidad. Y la sociedad civil yo creo que tiene esa responsabilidad también, que es no dejarse, ¿cómo se dice? Que no te dejen de impresionar las cosas. Hace poco tiempo atrás vimos en Siria este niño que apareció muerto en la playa, boca abajo, y yo creo que a ninguno de nosotros no se nos estrujó el corazón de verlo. Y hace unas pocas semanas atrás pasó algo parecido con un niño en Siria también, que había sido rescatado entre medio de las ruinas de su casa y se le veía al fondo de una ambulancia sin entender qué estaba pasando. Yo creo que nadie que haya visto esas dos cosas no se le puede haber estrujado el corazón. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde 10.000, 15.000 kilómetros a la distancia? Y no es fácil, porque en la tarde uno llega a la casa, tiene los problemas en la casa, el trabajo y tantas cosas que en el día a día uno lo consume. Y yo creo que ahí es donde uno también tiene el deber de, aunque sea un granito de arena, estar siempre aportando en lo que uno estime que vale la pena y que haya que hacerlo, sea en Chile o sea fuera de Chile.
Y finalmente, desde mi punto, no desde mi punto de vista, sino que de donde yo estoy hoy en día, la verdad es que el ser diputado es una pega bastante extraña y que no mucha gente sabe que existe. Los diputados legislan, fiscalizan, pero no mucha gente sabe que los diputados prácticamente no pueden presentar proyectos de ley, porque cualquier proyecto de ley que incurra en un peso o en decirle de que da lo mismo, de que un ministro, que un funcionario haga una cosa más de lo que hace, y eso yo ya no lo puedo presentar. Pero al final de cuentas uno se da cuenta que representa gente y de que uno sí puede influir en la opinión pública. Y es desde ahí donde nosotros humildemente y de forma súper transversal, desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente, sabemos de que aquí es donde uno tiene que poner también granitos de arena. Y es así como hemos estado trabajando ciertas mociones. Mociones son los proyectos de ley, para los que no saben, que pueden ser presentados por los diputados y senadores, que de alguna u otra manera, buscando en la redacción, finalmente podamos presentar cosas en proyectos de acuerdo. Proyectos de acuerdo son proyectos de acuerdos que en el fondo se votan en la Cámara de Diputados y si tienen la mayoría se envían, y generalmente los proyectos de acuerdo son a la presidenta o al presidente de la República solicitando ciertas cosas. Y sin ir más lejos, hoy día en la mañana se presentó una querella trabajada por varios actores, aquí por un querido abogado chileno que vive en España en este minuto, una querella contra 3 jueces de la Corte Suprema de Israel, que a sus manos llegó después de un proceso bastante, ahí uno tendrá que juzgar si es que es un proceso que corresponde o no, a las manos de estos 3 jueces de la Corte Suprema le llegó un juicio de una serie de familias, dentro de ellos algunos chilenos, descendientes de palestinos, y también de un monasterio de la Iglesia Católica, en que Israel se tomó Crimea, ¿es cierto? Crimea, nada que ver, Crimea. Se tomaron un espacio, pusieron un muro y pusieron por arriba un paso sobre nivel, porque materia de seguridad, ellos lo necesitan para cruzar de una colonia a otra. Y la verdad es que eso es delito, crimen de guerra, porque están en territorio ocupado, generando infraestructura y generando, de alguna u otra manera, esta expropiación de terreno de toda esta gente. Y hoy día en la mañana se presentó una querella, que la presentaron algunos de los afectados, lo presentó también la Federación de Palestina, y nosotros estuvimos ahí apoyando. Es un pequeño gesto, un pequeño granito de arena, pero que también muchas veces uno critica a los políticos que andan buscando cámaras o que son como polillas, que donde hay cámara tratan de aparecer en todos lados. Bueno, yo creo que eso a veces hay que tratar de ocuparlo también en las acciones que corresponden. Y sin ir más lejos, mañana nosotros estamos trabajando un proyecto de acuerdo en el cual nosotros le pedimos al presidente de la Corte Suprema de Chile que haga todo lo pertinente para que se cumplan los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque esta querella que se presentó hoy día hace alusión al Tratado de Roma, que es justamente un tratado que busca que los países que adhieren al Tratado de Roma pueden de alguna u otra manera juzgar, aunque sea a la distancia o de manera internacional, ciertos delitos como los crímenes de guerra. Y nosotros vamos a hacer mañana un punto político finalmente, diciendo de que aquí hay un proyecto de acuerdo solicitando que Chile respete esos tratados que Chile mismo firmó años atrás. Y eso yo creo que también es donde uno, desde donde está, tiene que aportar ese granito de arena, que muchas veces no es fácil, porque también a uno, igual que a todos los que están aquí presentes, nos comen la pega, el trabajo, la casa, el distrito en mi casa, en mi caso, etcétera, etcétera. Así que yo creo que lo primero es hacer un llamado, por algo están aquí, así que asumo que el llamado no es a los que están aquí sentados hoy día, pero de que la única forma de que uno se conmueva realmente es sensibilizarse. Yo tuve la oportunidad de estar en Palestina. Rápidamente, estuvimos un día en la noche, pensamos que había una fiesta, al día siguiente nos enteramos que a 300 metros del hotel donde estábamos habían demolido 10 casas en una noche. Estuvimos al día siguiente con los dueños de la casa. Y finalmente yo les quiero tal vez traspasar la sensación que yo tuve al irme a Palestina. Yo tuve la oportunidad de vivir, trabajar en África, en varios países de África. Y una de las cosas que más me dolía a mí con mi señora era ver niños de 10, 12, 13, 15 años, que ya son niños que uno esperaría que tengan una lucidez de juego, lúdica, de intereses bastante importante. Y recuerdo estar enseñándoles juegos de ronda. Sí, los juegos de ronda que uno hacía, que hacían los scouts, o que uno hacía, da lo mismo cuando estaba con niños.
y ver esos ojos vidriosos así sin entender. O sea, sin la capacidad de entender muchas cosas. Y ahí uno se da cuenta de que muchas aldeas en África son gente que en el fondo la humanidad la viven probablemente en su forma más sencilla. Y esa forma sencilla es la que muchas veces te impide entender las cosas que vienen de afuera o que vienen de lugares más sofisticados. A mí en Palestina fue totalmente contrario. Uno ve en los ojos de la gente historia, tradición, educación, y ver un pueblo oprimido, que sabe que es un pueblo que si no tuviera la opresión que tiene hoy en día, sería probablemente una de las potencias mundiales, es lo que a mí, probablemente junto con esa experiencia en África, es lo que más me conmovió y es una de las razones por la cual hoy día humildemente trato de poner ese granito de arena cada vez que pueda. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Javiera. Por aquí parece. Bueno, primero, igual que mis dos antecesores expositores, quisiera partir agradeciendo, somos también uno de los convocantes a esta actividad como Colegio de Periodistas, pero yo creo que no hubiese sido posible sin un poco esa insistencia agradable de decir, oye, hagamos algo juntos y hagamos algo para debatir respecto de la situación de Palestina y el ejercicio de la comunicación. Y esa invitación o esa provocación a hacer algo juntos, que en realidad estaba en nuestras mentes, pero que se materializa o comienza a materializarse a partir de hoy, es algo que nos enorgullece por la relevancia del tema que nos invitan a discutir, pero también porque consideramos que es urgente discutirlo hoy día en Chile. Entonces estamos muy contentos de estar aquí, yo representando al gremio y también de ver algunos colegas que han venido a escucharnos. Dicho eso, yo quisiera, decía José Martí, el intelectual revolucionario cubano, que cuando uno roba de un libro no es robo, porque estás robando una idea, estás replicando algo que un autor quiere finalmente decir. Era algo más o menos así. Y lo digo porque voy a hacer un pequeño robo y voy a citar un cuento, que uno de los tantos y múltiples cuentos lindos que probablemente ustedes conocen, de Eduardo Galeano, y que se llama Los Nadie, y que está en el libro de los abrazos. Y lo cito porque hace poco me tocó estar es un doble robo porque hace poco estuve en otro foro y una colega entonces, Mónica Rincón, comenzó entonces diciendo esto mismo y a mí me provocó mucho interés porque todos nos quedamos en la atención del cuento. No tengo el cuento para leerlo con exactitud, pero lo que quiere decir el cuento es que en el mundo y en los países siempre existe una figura, un personaje, que son los nadie, ¿no? Esos que tienen poco, esos que tienen menos, esos que pueden morirse de hambre pero que nadie se da cuenta porque son los nadie, esos que no tienen educación, esos que son oprimidos, esos que son encarcelados y que tienen menos poder que otros para poder denunciarlo y exigir la restitución de sus derechos humanos, porque son los nadie. Digo eso porque me parece que esa figura un poco ilustra una defensa que es central y que, al menos por lo que he podido escuchar, que yo creo que ha sido transversal en este panel y también lo señalaba el video que vimos al comienzo, y que tiene que ver con que cualquier análisis que uno pueda hacer respecto de Palestina o de cualquier otra situación del mundo inclusive, tiene que partir de la base de la defensa y el respeto de los derechos humanos de cualquier pueblo del mundo y de cualquier persona en el mundo por el solo hecho de ser persona. Y es interesante partir de esa base, que aunque pueda parecer obvia, creo que no está de más repetirla siempre. Es interesante para nosotros, los periodistas, partir de esa base, porque como periodistas cumplimos con un rol social, el rol social de informar, el rol social de cumplir con una especie de puente que permite que la ciudadanía acceda a su derecho a estar informada, a conocer lo que está pasando en distintos lugares del mundo y en su propio país, y desde distintas perspectivas, con una cierta vocación de ser veraz, de veracidad, lo que no tiene que ver con lo objetivo, porque me parece que ya ese concepto está un poco obsoleto. Todos sabemos que
más bien todos somos sujetos, no objetos, por lo tanto partimos de una subjetividad propia que se puede traducir en una opinión política como en una opinión religiosa o en una historia de vida o simplemente en una minoría sexual, en fin. Pero desde esa subjetividad sí creo que nuestra vocación social tiene la necesidad de partir desde el punto de vista de tener una vocación de veracidad, de contar lo más verazmente posible lo que está ocurriendo en un determinado lugar. Y que a través de eso, finalmente, logramos aportar a algo que debiese ser una responsabilidad de los Estados y que tiene que ver entonces con esta garantía de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de todo ciudadano o ciudadana. Y es interesante mirar eso. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos estado hablando? Bueno, tiene en cierta forma que ver porque finalmente lo que quiero decir con este inicio un poco teórico es que quiero decir que finalmente la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, que es un término que se ha usado en el tiempo reciente, tiene implícito un doble cariz. Un cariz de carácter individual, es decir, nadie debe ser perseguido, discriminado, oprimido por decir lo que piensa o lo que opina o lo que ve respecto a un determinado hecho, cuestión que de eso conocemos harto en Chile a propósito de la persecución que hubo en plena dictadura cívico-militar, ¿no? como señalaba Alicia. Pero además el segundo cariz tiene que ver con esto colectivo, con esta idea que no es solo individual. O sea, no basta con que hoy día saliendo de este salón cualquiera de nosotros pueda decir una barbaridad de la presidenta o de quien crea que quiere decirla y no sea apresado por eso. Eso no es suficiente. Eso es una parte en la cual se respeta este derecho, pero la segunda parte tiene que ver con este derecho colectivo que tiene en este caso el pueblo de Chile, los ciudadanos chilenos colectivamente, a estar informados de los hechos y conocer distintas interpretaciones de esa información de los hechos, de manera plural, con vocación de veracidad, de manera diversa. Y allí el punto complejo, porque eso significa que los estados deben garantizar no solo que no asesinen a alguien o no persigan a alguien, sino además deben garantizar que exista un sistema de medios de comunicación y canales de información diversos y plurales, que muestren a todos, y las opiniones de todos, la interpretación de todos respecto de los hechos, incluso de los nadie. Y la verdad es que si uno revisa lo que pasa en Chile y luego mira lo que pasa en el mundo, uno se da cuenta que generalmente, no voy a decir siempre porque hay excepciones, pero generalmente estos nadie de los que hablábamos al principio, también resultan ser invisibles a los lentes de las cámaras más importantes del mundo, a los lentes de las grandes cámaras de video, quiero decir, de video y fotográficas, de los grandes micrófonos, simplemente porque no tienen capacidad de denunciar o de poder demostrar o de poder contrarrestar la infocomunicación que muchas veces las grandes transnacionales intentan ilustrar respecto de una interpretación de una situación particular. Ahora, hoy día estamos hablando de Palestina, pero yo creo que es importante también tener en cuenta que eso se replica en muchos ámbitos. O sea, hoy día estamos hablando aquí en un país donde no nos enteramos de las huelgas de los trabajadores por los grandes medios de comunicación, donde no conocemos de los abusos que hace la policía uniformada cuando toma detenidos a estudiantes o a movilizados de la coordinadora de No Más AFP, para poner solo dos ejemplos, donde tuvimos hace 4 años atrás, 5 años atrás, el 2011, en las movilizaciones, un canal público, comillas público, porque recordemos que por ley está obligado a financiarse por publicidad, que criminalizaba a los estudiantes movilizados y cada vez que aparecía en el noticiero mencionando la movilización estudiantil aparecía un estudiante encapuchado. Bueno, esas prácticas que vemos en Chile son las mismas prácticas que utilizan los grandes medios de comunicación transnacionales para dar cuenta de determinados hechos. Y a mí me parece que Palestina, la situación de Palestina, a partir de todo lo que se ha planteado aquí, pero también de otras historias que hemos conocido y que relatan mis dos antecesores que han hablado antes que yo, Felipe y Alicia, queda claro que es un ejemplo evidente de esta intencionalidad de no querer mostrar a estos nadie. Alguien me podrá decir, bueno, pero es la legítima línea editorial de un medio de comunicación. Y es cierto, los medios de comunicación tienen el legítimo derecho a tener su posición a la hora de interpretar una determinada situación que ocurre en la actualidad. El problema es cuando nosotros tenemos una concentración tal de las riquezas y de los medios de comunicación en esos propietarios de las riquezas, que finalmente
esas líneas editoriales hegemónicas son las únicas o las más importantes a las cuales la gente puede acceder. Y eso es un problema, porque finalmente este derecho del que hablábamos al comienzo, que es la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, que tiene este doble cariz, individual y colectivo, en su ámbito colectivo no está siendo garantizado, no está siendo cumplido. Las ciudadanías del mundo hoy día no pueden conocer fácilmente y de manera masiva, sencilla, lo que hoy día está pasando en Palestina, por ejemplo, lo que hoy día está pasando en Siria, lo que hoy día está pasando en algunos sectores de África, lo que hoy día está pasando en algunos lugares de Centroamérica, en México, Ayotzinapa, en fin, podemos seguir. Yo le pedí a Mónica, que accedió gentilmente, poder ser un poquito más hacia el final, poder tener mi intervención, porque me interesaba mucho escuchar la experiencia de quienes estuvieron en Palestina hace poco tiempo. Yo no he tenido esa fortuna, no he tenido la oportunidad de ir físicamente hacia ese lugar del mundo, pero sí tuve la oportunidad y la experiencia de ir como corresponsal a Siria y al Líbano. Y entonces en esa experiencia, cuando recién comenzaba a efervecer más fuertemente la crisis siria, la verdad es que me tocó ver de primera fuente cómo CNN y Al Jazeera estaban diciendo una cosa respecto de una situación puntual, coyuntural, que me tocó reportear, y la verdad es que yo vi otra cosa, vi una cosa distinta. Por supuesto, había mucha crítica del pueblo sirio respecto justamente de la manipulación de los medios. Mucha gente con la que me tocó conversar criticaba muy duramente, por cierto, a Occidente, pero también a los medios de comunicación como nuevas armas masivas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que el poder que tienen los medios de comunicación, podemos mirarlo a escala chica en Chile como en el mundo, es un poder tan amplio hoy día que puede ser incluso una razón para iniciar golpes de Estado, fomentar guerras civiles, invisibilizar crisis humanitarias o incluso por provocar conflictos que no existen, inexistentes o que son incipientes. O sea, hoy día uno podría decir ya no se necesitan tanques para entrar en un país únicamente, o no se necesitan fusiles para dar un golpe de Estado. Hoy día los medios de comunicación se transforman en armas importantes. Entonces, ¿cuál es el llamado para terminar? Porque ya parece en el tiempo. El llamado para terminar, solo concluir diciendo, yo creo que hay dos cuestiones importantes que en general la ciudadanía, pero en particular quienes nos vinculamos con la comunicación, no podemos dejar de olvidar. Lo primero es este enorme poder de los medios de comunicación. Y lo segundo es el rol social que tenemos como periodistas y comunicadores, el cual no podemos obviar porque es la razón de ser por la cual existimos. Y ese rol social implica una perspectiva ética que tiene que ver con esta vocación de veracidad y con el respeto mínimo, como principio mínimo ético, el respeto a los derechos de las personas como base para cualquier cobertura que nos toque hacer. Y eso puede significar desde enfrentarse con una gran línea editorial, que por cierto es complejo porque es un trabajo, pero puede significar eso, como también puede significar hacer ejercicios contrahegemónicos, que tienen que ver con contar las cosas desde una matriz distinta, a través de posibilidades que nos otorgan hoy día las nuevas tecnologías, las redes, o de posibilidades de generar, insumos informativos o culturales propios. Creo que ese es el gran desafío y, por cierto, denunciar también qué es lo que muchas veces estas cadenas transnacionales mediáticas buscan principalmente omitir o tergiversar a propósito de estos nadie que es más difícil obviar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Jorge. Muchas gracias por la invitación a la Federación de Palestina, a UNAR. Y muchas gracias a ustedes por darse el trabajo de venir, un día caluroso, y venir hasta acá. Yo voy a relatar más bien mi experiencia a partir de haber sido un periodista que estos últimos 7 años estuvo en conflictos y que trató de buscar esa verdad un poco elusiva. Particularmente lo puedo mostrar, por ejemplo, en el mismo momento en que hicimos esta serie, y que yo le doy las gracias a Chilevisión de que me censuró prácticamente nada y que tuve una libertad editorial completa. Pero cuando quisimos partir con esta serie, pensamos de que el capítulo número 1 debería ser quizás Israel-Palestina.
Cuando vieron el capítulo, obviamente, dijeron que no se podía partir con un capítulo tan conflictivo. Entonces lo programaron para un día 28, no recuerdo bien, pero era el capítulo número 3. Que coincidió con la muerte de... coincidió, digamos, 4 días antes de la muerte de Shimon Peres. En ese mismo momento el canal también decidió no pasarlo, a pesar de que lo habían anunciado en el capítulo anterior. Entonces, nuevamente me vino de nuevo este fantasma del poder de un Estado para poder cambiar la programación de un canal completamente libre, además un canal privado, como en el caso de Chilevisión, de que una llamada de la embajada de Israel, de la embajada de Israel aquí en Chile, fuera tan poderoso. Yo estaba pasando otros capítulos que eran importantes y que eran especialmente críticos contra el rol que estaba jugando Rusia en Crimea, en Ucrania, contra el rol que había estado jugando China en la represión de la rebelión de los Paraguas. Estamos hablando entonces de superpotencias que son extremadamente dictatoriales. Y en el caso de Israel, que es un país pequeño, jugaba un rol muchísimo más importante, a pesar de que acá en Chile hay una comunidad de Palestina realmente importante y que ha sido muy solidaria. Y no era la primera vez que me pasaba, y nuevamente se cambió la programación, se ubicó un día feriado para que efectivamente el día lunes se pasara, como iba un prime time de día domingo, el día lunes no hubiera ningún tipo de repercusión. Hasta el día de hoy, el director de programación, que además, el director de la programación cultural de Chilevisión, que además es hijo del expresidente Lagos, me contaba este lunes la cantidad de presiones que sufre hasta el día de hoy de que se haga un capítulo pro-Israel. Entonces, es increíble, y esto a mí me había pasado un año antes con el noticiero Tele 13, en que me tocó reportear desde varios lados en Israel. Me había pasado muchas veces antes también, pero bueno, en el caso de la ida del Papa, cuando visitó, hicimos un reportaje completamente neutro, en el cual el Papa se paró frente a la muralla e hizo un gesto. Inmediatamente me llamó el director de Canal 13, que teníamos que repetir y hacer un reportaje igual, pero ahora completamente pro-israelita, y que tenía que hacerlo yo. Yo me encontraba en ese momento en Belén. Y les pongo estos ejemplos simplemente para que vean el rol y la importancia que puede jugar un pequeño país a 20.000 kilómetros de distancia, dentro de otro país como Chile. Uno se preguntará, ¿pero qué importa? Chile, Chilevisión, Canal 13, ¿a quiénes llega? Son realmente comunidades muy parciales, un país pequeño, en el cual no estamos hablando de que esto ocurre en Estados Unidos o en las grandes agencias. Bueno, esta misma situación me pasó luego, cuando trabajaba en las grandes agencias, en France Press, o para periódicos importantes como Le Monde o Washington Post, en que la versión que nosotros entregábamos de los hechos, de lo que estaba ocurriendo en terreno, era completamente distorsionada y cambiada por lo que se llama el desk journalism, los periodistas que están en escritorio al otro lado de la frontera, que siguen. Entonces, yo este tipo de situación, yo estoy viéndolo desde el punto de vista de la prensa, porque no quiero entrar en el tema político, ni en el tema del sufrimiento que viven día a día los palestinos en Tierra Santa, porque, bueno, es un tema tan largo y que a mi juicio, yo he estado en Palestina 10 veces, ya no recuerdo la cantidad de veces en que he estado allá y que he sido detenido y que he tenido que pasar por todos estos interrogatorios, y el conocimiento un poco directo de la realidad cuerpo a cuerpo, tanto con los palestinos musulmanes, con los palestinos cristianos, que muchas veces se ven envueltos en esta especie de sándwich. Es verdad que esta realidad, pienso que a veces me hace tener una visión un poquito, inclusive más confusa, que la que podría tener cualquier persona que ni siquiera ha estado allá. Y desde ese punto de vista, el rol que juegan los medios de comunicación en el caso de Israel es una cosa absolutamente absurda
Es increíble lo que se produce hoy día. Por ejemplo, cuando lo vemos desde el punto de vista del cine, y ustedes lo conocen muy bien, los 5 estudios cinematográficos, los más grandes, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Fox, todos pertenecen y son parte de, los propietarios son todos de la comunidad judía israelita. Los grandes medios de prensa, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, son todos israelitas. Entonces este control que existe sobre la prensa es tan grande que obviamente es muy difícil tratar de competir contra eso. Yo he tenido que vivir esta situación de la represión. También la he vivido en los países árabes, así que en Egipto particularmente siempre me han detenido, me han borrado el material. En Siria muchas veces, en que la situación es terrible, si uno no está en pro o en contra. Pero uno aquí se da cuenta del gran fracaso que ha jugado Naciones Unidas desde un comienzo, que lo juega hoy día. Cuando contamos con una organización que desde su comienzo, recordemos que el conflicto palestino ya tiene casi 65 años y que todas las resoluciones que se han tratado de votar a favor de Palestina no se ha cumplido ninguna. Recordemos que, por ejemplo, en la guerra de Siria, como estaban hablando hoy día, es casi ridículo el rol que juega Estado Islámico, con 5.000, quizás 10.000 hombres, frente a una potencia como es Turquía, que si quisieran ellos, yo creo que en una semana arrasan con todo el Estado Islámico, pero el Estado Islámico juega un rol que hace la guerra sucia contra los kurdos, y en ese sentido es muy beneficioso también de las políticas de Israel. En estos momentos, esta guerra que ocurre en Siria, obviamente es beneficioso a Israel. Egipto juega un rol muy a favor de Israel en la frontera al impedir que Hamas pueda ingresar toda clase de... Ni siquiera estamos hablando de armas, ni siquiera se puede... está toda la frontera con Gaza cortada. Entonces, hoy día mismo los países árabes son pro-israelitas. Arabia Saudita es pro-Israel. Qatar y los otros estados del Golfo también juegan un rol pro-israelita, porque en el fondo es más conveniente en algún momento hacer negocios con Israel y sacarse este peligro chiita de Irán, de Hezbolá, que hoy día ha pasado a ser un enemigo mucho mayor. Entonces, toda esta hipocresía que existe a nivel de Naciones Unidas a mí me hace tener una visión bastante pesimista. Y esto lo digo porque lo he conversado, he estado en todas las ciudades limítrofes, he estado en las peleas cuerpo a cuerpo que se viven ahí en Quiles, en Gaziantep, del otro lado también, desde el lado de Palestina, y darme cuenta de esta frustración que sienten hoy los palestinos de saber de que no hay una solución política en el corto plazo. Para muchos no va a existir esa situación política nunca, que son 65 años de negociaciones, en las cuales han habido 6 guerras, que cada vez han disminuido su territorio, que hoy día ya no luchan por el 51% o el 49% de ese territorio que llamamos Palestina, sino que hoy día están luchando por un 22, un 21% de ese territorio, que además va a ser un territorio cortado, porque jamás Israel va a dejar que se una Gaza con el Cisjordania. Entonces, esa tristeza que uno ve en Palestina, que hoy día ya ni siquiera reclaman por un territorio, hoy día reclaman por tener una vida simple. Muchas de estas personas viven a 5 kilómetros del mar y no conocen el mar. Eso es lo que me contaban a mí. Entonces, esa frustración, esa total falta de posibilidad de asistir, de tener una educación normal, de llegar a las grandes universidades, de poder desarrollar una vida normal. A mí me tocó vivir este último tiempo con las familias cristianas y me tocaba acompañarlas. Yo andaba con un pasaporte norteamericano y obviamente ni me revisaban, pasaba de allá para acá. Y tenía que esperar 2-3 horas estos checkpoints que son muy humillantes, especialmente para las personas más ancianas, de tener que desnudarse frente a chicas de 18 años que trae Israel, especialmente desde Rusia, porque
Israel, si no tuviera este problema con los palestinos, es un país que caería bajo una revolución prácticamente inmediata, debido a la gran cantidad de personas que ellos han traído. Hoy día Israel tiene una comunidad de más de 1,5 millones de rusófalos, de gente que habla ruso, que son rubios, que vienen de Moldavia, que vienen de algunos países como Lituania, Letonia, Estonia, pero particularmente de la ex Unión Soviética, mucho ucraniano también, que viven en la más extrema pobreza en Rusia y en otros países, y que vienen a este negocio que es la colonización. La colonización es algo que avanza y avanza y avanza y avanza, mientras los palestinos imponentes todas las semanas tenemos que conocer de un nuevo asentamiento. Entonces, que se los dan a estos rusos que vienen y que no tienen casa y que de repente se encuentran con estas especies de bungalow, chalet, que tienen una piscina en el medio. Yo me ha tocado visitar mucho, que se encuentran con televisión en ruso, que se encuentran cortando y haciendo imposible que exista una Palestina reunificada, que exista este Estado palestino, y que va a ser muy difícil que vea la luz. Entonces, cuando nos acordamos de que la administración de Obama, hace 8 años, cuando dio el discurso en la Universidad de Al-Azhar en Egipto, y que una de las primeras cosas que él prometió, pero esto lo han dicho los gobiernos norteamericanos desde siempre, desde que comenzaron las primeras negociaciones, desde el tiempo de Carter, y sucesivamente con Bush, pasando por Bush padre, Bush hijo y Obama, de encontrar una solución de que vamos a encontrar estos dos estados, de que estos dos estados que van a vivir en paz, garantizando esta seguridad de Israel. Si Israel, aunque le garanticen la muralla, y por eso les voy a mostrar un pequeño videíto que es de 2 minutos, que fue parte de estas cosas que pasamos ahí como un efecto de recordarle un poco. Es una muralla de 9 metros de alto, ni siquiera la muralla de Berlín. Medía, creo que la muralla de Berlín, que yo estuve ahí en Berlín, que era como de 3 meses. Esto fue un pedacito que pasamos en parte del video, simplemente para traer y aquí termino porque no quiero pasarme los 10 minutos. Muchas gracias. En el año 2002, el gobierno de Israel aprobó la construcción del muro, que aquí se conoce como la barrera de Israel. Este muro que tengo acá a mis espaldas es un muro que divide a la población que está donde estamos acá, que es el campo de refugiados de Aida, de la única área verde que tenía. Al otro lado del muro no hay israelíes, al otro lado del muro están las tierras de esta gente, hay olivares. They put the wall between the houses because they don't want houses with people. They want land without houses. Según las autoridades de Israel, el muro es un completo éxito, ya que ha disminuido considerablemente las infiltraciones de extremistas palestinos en Israel. Pero los palestinos han pagado un enorme precio. Las familias han quedado separadas. Cientos han perdido sus casas debido a expropiaciones para dejar paso a esta barrera que les dificulta y les hace muchas veces imposible todo movimiento. We first asked for the whole Palestine. Now we ask for the West Bank. Then we ask to take the checkpoints away. Then we ask now for the wall to go out. And now we are just asking to have some of our freedom, you know, just to move around the... It is like heaven and around it closed with blocks. Entonces, ese pequeño fragmento muestra un poquitito el estado de prisión en el que se encuentra el pueblo de Palestina. Y aquí estoy hablando de una situación permanente, grave, que ocurre todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Las personas se levantan a las 4 de la mañana para pasar por 3 horas por controles, en una distancia, en el caso que me tocó a mí permanentemente vivirlo, entre Belén y Jerusalén, que hay apenas 5 kilómetros de distancia, que se demoren 4 horas en llegar. Entonces, esta gente, luego a las 4 de la tarde, terminan sus trabajos
trabajando mucho para las iglesias cristianas que están en Jerusalén, para alcanzar el último bus, que sale como a las 4:30, a las 5 cierran la frontera, y para llegar a sus casas a las 7 de la tarde. Estamos hablando de que pasan durante el día 4, 5, 6 horas entre controles absolutamente absurdos, porque ninguno de estos cristianos, no quiero hablar de los temas políticos porque obviamente ese es un tema muy largo, pero ninguno de estos cristianos ha puesto una bomba jamás. Inclusive los mismos israelitas me decían, y los mismos israelitas del Shin Bet, del Mossad, con los cuales tengo una comunicación fluida, me decían, pues esto es una cuestión absurda. Nadie entiende cómo existen este tipo de barreras y este tipo de controles que hacen prácticamente imposible la vida de todas estas personas, cristianas completamente conservadoras, gente de bien, que a mí me tocó vivir durante las 20 y ver cómo esta situación año a año no ha hecho más que empeorar. Y que entonces, es muy, muy duro y yo con eso quería comentar. Les quería agradecer de todos modos por haber venido y escuchado con atención un poco lo que tengo que decirles desde un punto de vista personal, como experiencia propia, como periodista que ha estado ahí en el terreno. Muchas gracias. Bueno, yo quiero volver a agradecer sobre todo que hayan compartido su visión, pero más que nada con la honestidad y transparencia que compartieron sus testimonios, porque creo que al final eso es lo que ayuda a reforzar la convicción que tenemos quienes creemos que es urgente hacer algo. O sea, pareciera que ya los discursos se están agotando, están sucediendo muchas cosas complejas, como claramente la vulneración a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y es por eso que los quiero invitar. Tenemos unas cuantas preguntas, pero están dirigidas, pero la idea es que todos puedan aportar para tratar de dar luces de qué caminos concretos podemos ir haciendo, porque ya vemos generaciones que no pudieron ir a los parques, los niños, vivir en libertad, jugar. Yo tuve la oportunidad también de vivir experiencias como las que ustedes han contado acá cuando fui para allá, y es muy doloroso porque al final somos seres humanos y no podemos estar indiferentes, no porque no somos países limítrofes, estemos al otro lado del mundo. Y como decías también tú, Felipe, es importante informarnos, porque muchas veces periodistas como ustedes tienen la convicción y quieren hacer mucho, pero vemos que hay fuerzas que a veces no dejan que eso se transmita con la totalidad verdad, digamos, de cómo están sucediendo las cosas. Y el tiempo pasa y es más gente que pasa por esta vida sin tener la oportunidad de vivir libremente. En ese marco es que Felipe, bueno, de alguna manera Alicia lo dijo, pero queremos oír la opinión de todos. ¿Cuál es tu opinión respecto al rol que la comunidad internacional ha adoptado frente a la situación del pueblo palestino? ¿Y qué puedes hacer tú desde el Congreso, si es que se puede hacer algo, ¿no es cierto?, para presionar a los distintos organismos internacionales? Porque, a ver, lo que sucede es que pasa el tiempo y muchas veces se siente impotencia, y es por eso que se generan espacios como estos para ayudarnos, ¿no es cierto?, y crear redes de cómo podemos hacer que las cosas cambien desde el ámbito de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que efectivamente uno de los desafíos que tenemos con respecto a este conflicto, que yo comparto con Jorge, la solución no está a la vuelta de la esquina, desgraciadamente. Pero como sí lo decía un israelí de Breaking the Silence, que él decía que en general, probablemente en el 85 nadie no hubiera pensado que unos años después Mandela iba a salir libre y además iba a ser presidente. Entonces, él tiene la convicción de que los cambios a veces ocurren rápido, sobre todo en situaciones de conflicto, y yo espero que así sea. O sea, espero que algún día nosotros podamos verlo más temprano que tarde, el que de repente se conforme una salida, una solución. Pero yo creo que hoy en día los organismos internacionales están al debe. Y los organismos internacionales, nos guste o no, son al final organismos políticos, donde sabemos que las grandes potencias juegan su peso, y su peso vale los recursos que le ponen a esas organizaciones, y por lo tanto, como es el dicho, el que pone la moneda, para que el mono, no sé cómo es sí, pone la música. El que pone la música, exactamente. Y eso es lo que está pasando hoy en día, y yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que tratar de demostrar.
Y es por eso que yo decía que uno tiene que informarse, y yo comparto con Javiera de que desgraciadamente a veces uno no tiene toda la información sobre la mesa. Nosotros puntualmente, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, con el tema, no quiero entrar en discusiones políticas, pero con el tema de Venezuela. Hoy en día nosotros hemos aprobado muchos proyectos de acuerdo en que prácticamente, no por unanimidad, pero por una gran mayoría, se han aprobado proyectos en que se le pide a la presidenta Bachelet que interceda frente al tema de Venezuela y una serie de cosas. Eso de alguna u otra manera no obliga al presidente de turno a hacer eso, pero sí se empiezan a generar ciertas opiniones. Y no es menor que el Congreso de Chile haya votado a favor de algo que pida, da lo mismo, fin a los presos políticos o fin a las violaciones de los derechos humanos de alguna forma. Y eso es lo que de alguna forma nosotros también hemos tratado de hacer con respecto al tema de Palestina. Ahora, yo la otra vez conversaba con un asesor de la Casa Blanca y me contaba que en Estados Unidos el segundo lobby más importante, porque no el primero es sobre las corporaciones que manejan las consultorías tributarias, esos son los que más plata mueven en el Congreso de Estados Unidos, es Israel, el conflicto Israel-Palestino, y que al final es Israel, porque son los que tienen los recursos. Y esa es una realidad, y una realidad que también se vive en Chile. O sea, en Chile el grupo de amistad, que son grupos que se forman entre parlamentarios chilenos y parlamentarios de distintos países, el más grande del Congreso en este minuto es Palestina, con alrededor de 50 y tantos. Pero Israel no se queda atrás y tiene alrededor de 40. Entonces también es muy difícil muchas veces aprobar estos proyectos de acuerdo que, vuelvo a decir, son hechos políticos para que finalmente los medios de comunicación empiecen a salir estas opiniones o estas resoluciones, que muchas veces también comparto, al final cuando las ponen en los portales o en las noticias, muchas veces lo ponen al final, abajito, chiquitito, para que ojalá no se vea mucho. Bueno, muchas gracias. Si hay alguien que quiera aportar en esa línea. Yo quisiera decir algo muy, muy breve. Sí. Mira, lo que pasa es que igual es difícil decir no entremos en política porque al final, de mi punto de vista, todo es político, sino siempre uno está entregando una opinión, aquí estamos haciendo una discusión respecto de varios temas que cruzan la política, que tienen que ver con la democracia. Por lo tanto, porque aquí habemos dos periodistas que hablamos desde el periodismo, pero el periodismo indefectiblemente está relacionado con la democracia. A medida de más diversidad y de más periodismo libre, el debate público es más rico y es más democrático. Entonces, todo se vincula. A mí lo que me preocupa un poco, yo creo que pueden haber muy buenas intenciones, digamos, pero a mí me preocupa un poco, y yo creo que hay una responsabilidad política de las autoridades chilenas en general, y en particular de un sector de ellas, que es el responder rápidamente a las provocaciones y a los planteamientos que hacen en el caso de Chile. Ya estoy hablando de Chile, pero que se relaciona de nuevo con lo que pasa en el mundo, porque se replica, son historias similares. Responder muy rápidamente a las provocaciones de los grandes medios de comunicación y sus intereses. Entonces, podrán haber interpretaciones distintas respecto de Venezuela, de Cuba, de Palestina, de distintos lugares del mundo. Pero lo que a mí me parece inconducente para ir al fondo de este debate es responder a una provocación de amplificar de manera impresionante, porque es impresionante. O sea, yo me he dedicado a estudiarlo, a ver cuántos titulares, cuántas portadas hay respecto de situaciones que no son tan ciertas y que ocurren, por ejemplo, en Venezuela o en algunos lugares específicos, pero para responder al punto de Venezuela, versus cosas que pasan día a día en Palestina, donde hay periodistas asesinados, donde hay niños asesinados, y parece que allí la reacción es menor. No sé si es una interpretación mía, todo es subjetivo, pues, pero como lo he hecho cuantitativamente, me atrevería a decir que no. Termino diciendo tres cosas para que también ayudemos a conocer las cosas como realmente son. En el caso de Venezuela, por ejemplo, recientemente se habló respecto de una supuesta persecución a la libertad de expresión de un periodista, que no es periodista, primera claridad. Segundo, que no es perseguido por delitos que tengan relación con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Y tercero, que además se dijeron condiciones de su reclusión que no eran tales, como que estaba aislado, que no podía comunicarse con la familia, etc. Entonces, yo no digo que no se informe de eso, yo digo que seamos cuidadosos con cómo respondemos a intereses que muchas veces son creados y que hay que tener, por cierto, el ojo atento de poder denunciar lo que efectivamente hay que denunciar por todo esto que hemos dicho. No porque a uno le guste más o menos, sino porque tiene que ver con el resguardo de los derechos de las personas y de los derechos humanos donde se están efectivamente violando versus intereses de otros por instalar determinados temas. Bueno, gracias. Felipe, ¿Alicia también quiere ir? Felipe. ¿Sí? Ya, Alicia y después Felipe.
Bueno, yo creo que los que estamos acá representamos a distintas instancias sociales, derechos humanos, parlamento. El importante es el tema Palestina, el tema de la ocupación. Nosotros vinimos acá para comprometernos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que más aún en términos de Congreso, yo creo que hay mucho más posibilidad de llegar a cosas concretas. Y me refiero, o sea, yo también tomo un poco lo de Javiera, porque esto de repente, avisos subliminares entre Cuba, Venezuela, habiendo tantos países, incluso no vinimos a hablar de otras cosas, sino que lo que vinimos a hablar en concreto. Yo creo, hay una bancada grande de origen palestina en el Congreso, y yo creo que en sus manos pueden llegar mucho más que uno a cosas bien concretas, trabajarlas, así como han logrado otras cosas que no vienen a la discusión ahora. Yo quiero no solamente solidarizar con los prisioneros políticos palestinos, prisioneras políticas, yo quiero que se cese la ocupación palestina, y eso viene una presión de lo ejecutivo, de lo legislativo y también de la presión que hagamos nosotros. Porque hay una cosa que me conmovió profundamente. Para uno, una llave no significa nada. Me sorprendí cuando iba a los refugios, campos de refugiados, el máximo símbolo es una llave. En la entrada, en sus hogares, y realmente, claro, es el símbolo de la demolición. No estamos hablando de un hogar, de una casa en lo material. Por eso yo vuelvo a retomar, aquí hay una política sistemática de dañar o exterminar psicológicamente y moralmente al pueblo palestino. Porque la llave, con el amor que la guardan, con el amor que la ponen en ingreso, significa familia, significa paz, significa amor, significa seguridad y significa dignidad. Dignidad en mi casa. Y eso es lo que hace... yo también comparto, yo no hablo de los judíos, hablo del gobierno sionista y los sionistas. Por lo cual, eso es lo que queremos. Más que lo que estamos acá es eso. No solamente del dolor que nos causa tragedia que es, sino qué hacemos. Y ahí aprendí esa llave, tenía no solamente el significado de abrir una puerta, sino lo que había detrás de esa puerta. Mi familia, mi hogar, mi living, mi amor, mis hijos, mi noche con mi familia y durmiendo. Y eso tiene un significado de demoler, como esta campaña internacional de traer a todos de diferentes países con ciudadanía, que vienen de... Mi léxico es medio... que son judíos rusos, por ejemplo. Entonces, esa es la política, o sea, están demoliendo, están rompiendo, tratando de demoler la dignidad, el amor, el seguir adelante para atraer personas que ni siquiera supieron qué es lo que el gobierno, qué es lo que hizo los judíos o qué es lo que hace el pueblo palestino, sino que a raíz de una política fascista del sionismo que mantiene esto y que ha usurpado las tierras, el país de Palestina y los sueños que le tratan de usurpar al pueblo palestino. De eso se trata estar aquí y de eso es lo que queremos hablar. Muchas gracias. Felipe. No, yo muy cortito. Yo cuando plantea que no quiero entrar en temas políticos, que no quiero que nos vayamos del tema Palestina. Sí, es básicamente eso. Yo, y solamente a modo de ejemplo, he estado en Venezuela, estuve al principio... No, está bien, pero yo quiero decir que he estado en Venezuela. Bueno, está bien. Bueno, pero ¿por qué oportunista? No, seamos... Sí sé, yo lo único que quería era, yo planteé temas y 110 diputados de Chile han votado a favor de pedirle a la presidenta que haga ciertas cosas. Y yo planteé la respuesta en la pregunta que hizo Mónica, que es justamente cuáles son las herramientas que tenemos muchas veces en temas internacionales. Y son justamente los proyectos de acuerdo. Y esos proyectos de acuerdo han sido en muchos temas, inclusive también en temas
de Medio Oriente, de Palestina y también de África. Eso. Bueno, muchas gracias. Sigamos. Vamos a dar un espacio para preguntas. Dime. Hay un micrófono acá por si quieren. Gracias. Soy Devin Atala. Soy palestino, chileno y norteamericano. Muchas cosas. Y, bien interesante la mezcla. Eso sí que está. Bueno, y también soy psicólogo clínico, trabajo investigaciones y trabajo comunitario acerca de la resiliencia en comunidades en la Palestina, en Gaza y también en Belén, de cómo comunidades en campamentos de refugiados como Aida pasan y enfrentan el trauma intergeneracional, ¿no? Y creo aquí que lo veo una cosa interesante. Mi abuelo llegó en 1952 a Recoleta y también tengo familia que llegaron aún antes, en 1910, ponte tú, en el sur, en Temuco. Y eso es muy importante porque en esta situación tenemos comunidades chilenas aquí que también son una colonia. Me gusta que hemos hablado de la colonización, ¿no? Y como palestino tengo que estar en contra de la colonización en la Palestina, pero también en todo el mundo, aún acá en Chile, ¿no? Y, por ejemplo, yo viví varios años y trabajé mucho tiempo en Boston, y los palestinos en Boston estamos muy conectados con antirracismo en términos de afroamericanos también. Ahora mismo lo que está haciendo los Standing Rock Sioux, no sé si saben lo que está pasando en North Dakota. Sí, y ahora mismo el 3 de diciembre, estamos hablando de algo ahora, ahí va a llegar el militar norteamericano para quitarlos y tengo amigos palestinos que están ahí apoyándolos, ¿no? Y eso es importante porque el neoliberalismo no va a solucionar el conflicto israelí-palestino, no va a hacerlo. Y, en fin, solo reservó el apartheid en Sudáfrica cuando cayó el muralla en Berlín. Estos son temas muy importantes. Me gustó que estamos hablando de qué podemos hacer. Como hoy, en términos de la memoria y derechos humanos, yo creo que este día para los palestinos tiene que ver con el 1947, cuando el ONU, con el discurso de derechos humanos, causó conflicto en el first place. O sea, ¿no? ¿Me entiendes? Y la idea de derechos humanos en sí mismo también tiene problemas. Y estamos hablando de descolonización. Los palestinos no necesitan derechos en ese sentido de Israel, necesitan liberación, necesitan lo que cualquier otro humano necesita como sujeto político, como sujeto, ¿no? Así que mi pregunta es, en este momento, ¿qué es el papel para la comunidad palestina aquí en Chile, que soy miembro, en apoyar, por ejemplo, el conflicto mapuche? Estoy aquí con comunidad mapuche que han llegado, estoy muy orgulloso que están acá, gracias por venir. Yo sé que, y eso para mí habla mucho. Y eso, nomás estamos en contra de la colonización y pues, yo creo que una cosa que podemos hacer aquí en Chile, no solamente decir libre Palestina y todo eso, pero también decimos que no más colonización en ningún lado y hablar de justicia a través de generaciones y qué necesita pueblos para que puedan tener el derecho para el bienestar, que tiene que ver con salir de racismo estatal. Gracias. Bueno, perdón. Un favor, ¿sabes lo que pasa? Que dado que el tiempo es limitado, quiero recordar que lo que nos convoca hoy día, porque hay muchos temas que son tremendamente importantes para todos, pero lo que nos convoca hoy día es tratar de encontrar, a raíz de los testimonios que ustedes nos han entregado acá y de la realidad que a lo menos 3 de ustedes han tenido la oportunidad de conocer, qué herramientas podríamos tener para ayudar a
a que el mundo encuentre una solución a este conflicto que es tan doloroso para miles de personas. Y les pido, porque si nos desfocalizamos esto se complica, podemos quedarnos hasta las 12 de la noche y no vamos a encontrar la respuesta que venimos a buscar hoy día. Después se podrán dar otras instancias para tocar otros temas. Y también hago un llamado a la tolerancia, al respeto, porque creo que lo que nos convoca hoy día, y agradezco que más allá de las diferencias partidistas, nos convoca un pueblo que sufre y que no tiene color político, porque ese niño que no fue a la plaza o ese hombre que murió sin vivir en libertad, no sé qué color político tiene, pero a él es al que queremos ayudar. Entonces, pido por favor que si las preguntas van en esa línea, si no nos da el tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Mi nombre es David Farouk. Yo pensaba también cuáles son las herramientas, cómo nosotros podemos vincularnos con esto. En realidad, estoy de acuerdo con varias cosas que han dicho. Creo que la memoria juega un rol súper importante. Lamentablemente estamos en un país muy cosmopolita hoy en día, tampoco nos respetamos entre nosotros, no respetamos nuestra cultura, no respetamos, por lo tanto, ninguna situación que esté ocurriendo en otro lugar como Palestina, en este momento. Creo que la memoria tiene que estar ahí latente, todos los días. Por otro lado, si empezamos a hablar de cosas que han sucedido en otros países, como lo decía Daniel, el Proyecto Sucre fue una de las revoluciones para que el gobierno se hiciera cargo realmente con su educación. En el tema del periodismo, claramente no sé cómo se vinculan ustedes realmente de hacer y generar la información real para las personas. Creo que es una buena posición lo que decía Jorge, es decir, si esto no me parece, no lo hago. Creo que es también parte de mi posición. ¿Cómo lo hago yo entonces? ¿Cómo me vinculo realmente con respecto a cualquier situación política, social, de comunicación, como sea? ¿Cuál es mi herramienta real? ¿Me tengo que desvincular? ¿Me tengo que hacer a un lado finalmente de estas instituciones? Porque si en realidad, si yo pido permiso, como lo decía Alicia, significa que estoy colocando en un pedestal una autoridad que yo reconozco y no la reconozco. Por lo tanto, no tengo por qué pedirle permiso. ¿Cuál es la herramienta que hago? ¿Cuál es mi forma? ¿Vincularme directamente, hacer una acción para poder empezar a prepararme con ello? ¿O solamente tener una mesa de diálogo? Eso. Perfecto. Sí, acá haremos unas tres y después cada uno da una opinión. ¿Les parece? Sí. Aquí también. Bueno, llamar claramente a la solidaridad. El pueblo cubano ha sido bastante solidario con el pueblo palestino. Todos sabemos que en Cuba se reciben por lo menos 30 médicos palestinos anuales y vuelven a Palestina convertidos en médicos para ayudar en el combate. Todos sabemos de la solidaridad de Venezuela con el pueblo palestino. No hay más que recordar a Yasser Arafat en el gran abrazo con Fidel Castro, donde establece la solidaridad eterna con Palestina y el reconocimiento del país Palestina, del pueblo palestino. Yo creo que eso nos falta a nosotros, de ser más solidarios, del dar más, sin tener poco, ser generosos como el pueblo cubano hacia Palestina. A mí me llama mucho la atención que en los últimos tiempos, a propósito de marchas y de actos, no se ve reflejado entre los propios palestinos la solidaridad con su pueblo. Me llama mucho la atención eso. Yo conozco, muchas veces lo vi marchar y muchas veces lo vi en actos en Puente Alto, de donde yo vivo, tratando en lo posible de demostrar el sufrimiento de los niños. Mis hijos son bisnietos de Elías Cumcille y de Erasma Casís, muy orgullosa de haber aportado y de aportar con 3 niños que llevan en su sangre palestina. Pero me extraña eso. Ojalá se pudiera hacer mucho más cosas, se pudiera denunciar al mundo entero, pudiéramos rescatar un poco de eso del pueblo cubano y del pueblo venezolano en solidaridad con los niños. No basta Facebook, no basta denunciar por Twitter. Me erizó la piel mientras relataba la vivencia después de haber sufrido una dictadura tan grande como la que hubo aquí en Chile, de luchar de esa maternidad por los niños y niñas palestinas. Ojalá nos podamos unir, cuenten con nosotros, cualquier movilización en Puente Alto.
Nosotros hicimos una de las primeras movilizaciones en solidaridad a Palestina. Ojalá toda la comunidad palestina se manifieste fuertemente. Muchas gracias. Mira, agradecer a la panelista porque en realidad el testimonio que han entregado es muy valioso. Efectivamente nosotros podemos hacer mucho. Partiendo por el Parlamento. Y digo partiendo por el Parlamento porque Chile es uno de los países en América Latina que más armas fabrica para Israel. Los fusiles Uzi los fabrican aquí. Y las partes y piezas de los fusiles Galil los fabrican aquí. En segundo lugar, Chile es comprador de armas israelíes, es comprador de gases venenosos que se ocupan contra los manifestantes, es comprador de bombas lacrimógenas, etcétera, 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 que tiene convenios militares, la Fuerza Aérea manda pilotos a entrenarse a Israel, oficiales de ejército van a Israel. Eso es un tema para el Parlamento. El segundo tema para el Parlamento, que no es posible que Chile, los jóvenes judíos sionistas que no hacen el servicio militar aquí, lo van a hacer a Israel. Y siguen siendo ciudadanos normales. En la misma medida que en Argentina, por ejemplo, se aprobó ya hace 3 años una ley que cualquier ciudadano argentino que va a hacer el servicio militar a otro país pierde la nacionalidad argentina. Sin embargo, aquí en Chile, nosotros tranquilamente vemos que eso ocurre constantemente. Otro aspecto, que también los gobiernos chilenos, todos, absolutamente todos, han sido tremendamente dóciles con Israel. Porque cuando ciudadanos chilenos van a Palestina, son vejados, algunos han sido torturados y algunos impedidos ingresar, como en mi caso, que tengo prohibición de ingreso a Israel. O sea, perdón, Palestina ocupada. Entonces, Chile no ha tenido, no ha tenido la fortaleza de defender el pasaporte chileno. Han sido sumisos en ese aspecto. Frente a otro tema que también toda la ciudadanía chilena, incluyendo el Estado, tiene que preocuparse. No es normal que el único lugar del mundo donde la población cristiana disminuye en contra de la progresión geométrica de la explosión demográfica es Palestina. Belén y Jerusalén. Belén y Jerusalén, que vio a Cristo, caminar a Cristo, donde nació Cristo, los cristianos disminuyen año a año. Y sin embargo, es hipocresía mundial, que no solo lo tiene la Naciones Unidas, también la tiene el Vaticano, que ha callado en silencio la persecución sistemática que hay sobre los cristianos. También quiero sumarme al hecho de que no solo el Estado, quiero sumar al hecho de que no solo el Estado en general ha sido sumiso frente a Israel, sino que también el Poder Judicial. Y digo el Poder Judicial porque nosotros el año pasado presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por un niño palestino que es el prisionero político más joven del mundo, tiene 7 años de edad. Lleva 1 año en detención administrativa y el Estado fascista no lo suelta. Presentamos el recurso de protección y la Corte de Apelaciones dictaminó que no constaba que el muchacho era prisionero político, por lo tanto no tenía la posibilidad de intervenir. En el mismo momento que esa misma Corte de Apelaciones, pues lo presentamos en la misma Corte, había declarado admisible un recurso de protección de otro fascista, pero en Venezuela, López. Entonces, esa hipocresía que nosotros vemos está en todos los niveles, en todos los niveles. Y aquí han sido sumisos absolutamente todos con ese Estado fascista que es el Estado de Israel y que desgraciadamente hace y deshace a nivel mundial porque es dueño no solo del complejo militar industrial, de las transnacionales y de la banca mundial, no solo de ese complejo militar norteamericano, sino que es dueño de las conciencias de la mayoría de los gobiernos del mundo. Y me sumo a tus expresiones, porque afortunadamente, cuando los países árabes no enviaron ni siquiera una jeringa a Gaza, Venezuela envió 4 aviones cargados con medicina y con médicos. Y Cuba
y ahí no discrepo contigo, Cuba titula 500 palestinos anuales becados para ayudarlos. Por eso es que, desgraciadamente, yo entiendo la posición de usted y entiendo que no se deba tocar un tema político en sí, pero sí, no es un tema político, es simplemente reconocer que hay dos estados, independientes de lo que ocurra en su interior, tienen una tremenda solidaridad con el pueblo palestino, como también la tiene el pueblo y el gobierno boliviano. Nosotros en este momento, para finalizar, tenemos 100 muchachos, junto con el MST de Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, que tiene 1,5 millones de afiliados. Tenemos en este preciso instante, a través de la Liga Latinoamericana de Solidaridad con Palestina, están trabajando, ayudando allá a los campesinos palestinos a impedir que las bandas de muchachotes sionistas que van armados les destruyan la cosecha. Esas son formas de ayudar. Impedir que Chile fabrique armas, impedir que los jóvenes sionistas vayan a hacer el servicio militar allá e impedir la cobertura que se le da de impunidad, al menos desde Chile. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya. Se han planteado varias cosas, a lo mejor podríamos decir desde cada una de las instituciones que ustedes representan aquí, cómo podríamos ayudar a dar respuesta. Sabemos que es difícil, compartimos que es difícil, pero si perdemos la esperanza de que hay una posibilidad, entonces ni siquiera valdría la pena estar acá. Y tenemos la convicción de que hay una esperanza. Ningún pueblo del mundo ha perdido la esperanza y por eso se han logrado avances en muchas cosas. Yo me voy con el compromiso de mi agrupación, las organizaciones, Cito y Memoria, que trabajamos en el tema de la defensa de derechos humanos, en la demanda de haber justicia, no solamente en nuestro país, sino que donde hayan las violaciones sistemáticas, como el pueblo palestino, y con el objetivo también de decir que vamos contra la ocupación, y eso en nuestro trabajo lo hacemos de dar a conocer, de sensibilizar y motivar para acciones conjuntas de dar a conocer. Yo creo que eso es lo que nosotros como agrupación podemos hacer y lo hemos estado haciendo desde cuando volví de Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por el compromiso. Yo comparto plenamente que el Estado de Chile, no este gobierno, sino que el Estado de Chile ha sido muy poco solidario con Palestina. Eso yo lo comparto 100% y yo creo que es uno de los temas que estamos al debe. Yo cuando les comentaba este tema de los lobistas en Estados Unidos que se replica en Chile es porque efectivamente están muy infiltrados y hay mucha gente que justamente lo que hace es evitar muchas de las cosas que se están planteando. Quiero tomar un tema súper puntual de lo que comentaron, que comentó particularmente aquí el señor, es que yo recién hoy día, mientras presentamos la querella, me interioricé justamente este tema del servicio militar. Yo sabía que muchos chilenos de origen judío iban a hacer el servicio militar, pero que efectivamente, no solamente en Argentina, sino que en España y en otros países existe una ley de que no se puede hacer, o si no se pierde la nacionalidad. Y yo creo que ahí hay algo totalmente claro a hacer, y yo personalmente, lo conversábamos hoy día con quienes estamos ahí, vamos a buscar hacerlo. O sea, en el fondo, parece que inclusive existió un proyecto que duerme en alguna parte del Congreso, y yo creo que esas son las cosas, los detalles que también tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, una de las mociones que estamos trabajando en este minuto para presentarla, es decir, de que ningún producto que sea producido en las colonias puede ser importado a Chile, ¿ya? Son pequeños detalles que, independiente que la verdad de que en Chile no se consumen muchos productos elaborados en las colonias, es otro paso más de ir avanzando e ir poniendo el tema sobre la mesa. Y finalmente el tema de la arma, efectivamente, el ejército de Chile tiene, yo no lo conozco, no conozco los detalles, pero efectivamente tiene una relación muy importante con Israel, lo cual yo creo que es uno de los grandes lastres que hace que hoy en día Chile no pueda ser tan solidario con Palestina como a todos nos gustaría. Yo creo que ahí también hay un tema que desgraciadamente depende más de los gobiernos que del Parlamento, independiente que el Parlamento también puede, al igual como los proyectos de acuerdo, mociones que yo estoy comentando, también se puede seguir avanzando en esos temas. Muchas gracias. Yo solo tratar de decir cosas cortas que puedan intentar responder, porque es difícil, uno quisiera hablar mucho y entregar muchas opiniones, porque en realidad esto es para hacer
probablemente múltiples seminarios y seguir debatiendo, pero tratando de hacerme cargo de lo que se dice, yo creo que pensando en una manera, en una salida, en herramientas para poder enfrentar una situación que es dificultosa porque desgraciadamente no depende únicamente de nosotros. Hay voluntades políticas que hoy día están actuando para que esta situación se mantenga y se perpetúe en el tiempo como lo hemos visto. Por supuesto, me parece que se han dado buenas señas y propuestas para los poderes de la institucionalidad. Desde lo que a mí me toca, como periodista, pero más que como periodista en ejercicio, como presidenta del Colegio de Periodistas, que es el espacio de organización natural de los periodistas, que no significa que estén todos los periodistas allí. Como ustedes saben, la sindicalización y la afiliación a los gremios en Chile es bastante baja para lo que había sido en su historia. Pero lo que estamos intentando hacer ahí es justamente denunciar la situación de transgresión a un derecho humano que hoy día redunda en la falta de pluralismo. Me refiero al derecho humano de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de los chilenos. ¿Y por qué creo que eso tiene que ver con esto? Porque finalmente me parece que nuestra pega, nuestro trabajo es justamente concientizar, denunciar, educar a la gente respecto de lo que ocurre en Palestina y de lo que ocurre en los pueblos oprimidos en general. Esa era mi vocación antes cuando hice La Claridad, no era, evidentemente hay posturas distintas y es parte de la democracia, está bien que así sea, pero de pronto lo más sencillo es caer fácilmente con la versión que entregan los grandes medios de comunicación en el mundo y en Chile. Y yo creo que hoy día los periodistas organizados, esos periodistas que entendemos que entonces los derechos humanos están por sobre cualquier cobertura que pueda significar un golpe periodístico o un titular interesante para un medio que tiene una línea editorial específica y intereses determinados, es más importante resguardar los derechos humanos y mostrar esa otra alternativa. A mí me parece que Jorge, de una u otra manera, da cuenta que eso se puede hacer. No es fácil, yo creo que tampoco no nos equivoquemos en eso, no es fácil, hay muchas presiones, hay trabajo, yo no quiero defender, no es mi vocación, como se habrán dado cuenta, defender los discursos de los grandes medios ni de Chile ni del mundo, pero sí creo que aquí hay un sistema que es pervertido y que finalmente lleva al periodista o al periodismo a ser pobre, a ser poco profundo. Recién le decía al diputado cuando iniciamos el debate, antes de iniciarlo, le decía, oye, en el caso, por ejemplo, de los colegios profesionales, antes de la dictadura cívico-militar, nosotros teníamos la tuición ética sobre nuestros afiliados. La hemos perdido, la dictadura la quitó. Sin perjuicio de eso, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Chile, hace un año atrás, hicimos un acto simbólico que lo podemos hacer igual porque tenemos nuestros tribunales de ética y expulsamos a uno de nuestros colegiados más antiguos por falta a la ética en materia de coberturas de su medio de derechos humanos. Me refiero a Agustín Edwards. Y créanme que eso no es sencillo y se hizo igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que las herramientas y las posibilidades de generar ejercicios contrahegemónicos que denuncien, que muestren, que no hagan caso inmediato de las versiones más obvias y más burdas y más notorias, son necesarios por los periodistas, por los ciudadanos y finalmente por todos, para poder concientizar desde lo cultural, desde lo informativo, de que aquí se está oprimiendo a un pueblo y se están pasando a llevar los derechos humanos de un pueblo. Y eso no puede resultarnos, no podemos ser indolentes a eso, no puede resultarnos sin importancia. Me parece que todas las organizaciones, por lo menos que nos hemos encontrado en estos debates, con Alicia, con Lorena, con tanta gente más, hemos estado en esa sintonía y lo vamos a seguir estando. Y yo creo que una última clave, y aquí sí termino, es lo que decía el compañero allá, esto de cómo finalmente los pueblos o los sectores que muchas veces se sienten vulnerados pueden trabajar en red, pueden colaborarse entre sí mismos. Un ejemplo concreto, la huelga de los comuneros mapuche del 2010, la huelga de hambre. Esa huelga no apareció en ningún titular de ningún diario, y otra vez lo cuantifiqué, no apareció en nada. Hasta que los medios comunitarios de la Novena, de la Décima, se articularon en red, lograron enviar noticias afuera, salió en portadas del mundo, y eso obligó y presionó a los señores Edwards y Sayé a que apareciera aquí en Chile. Entonces, son herramientas poderosas que creo que podemos usar y por lo menos ahí está nuestro compromiso. Muchas gracias. La verdad que yo cuando les planteaba mi desesperanza es porque me ha tocado ver esto progresivamente durante 15 años que visito Palestina y ver la situación que ha ido empeorando cada año para todas estas familias, especialmente, como comentaba el señor, para las familias cristianas que
En un momento llegaron a ser el 25% de la población y hoy día apenas son el 2%. La hipocresía del Vaticano en no defender sus lugares santos, en apoyar de alguna manera implícita a Israel, me lleva desde un cierto punto de vista a ser un poco pesimista, siendo que yo sé que todos tenemos que ser optimistas porque es parte de la naturaleza del ser humano el ser optimista. Es parte de nosotros mismos que sabemos que Gandhi logró independizar a India, que sabemos lo de Mandela, y que ¿por qué esto no va a pasar en Israel? Yo de alguna manera pienso que con el pequeño gesto, con el boicot directo a todos los productos que son producidos en la área ocupada. Hoy día, por ejemplo, tuvimos otra mala noticia y yo lo lamenté mucho esta mañana cuando fue nombrada bueno, no nombrada todavía porque todavía no asume Trump, pero la embajadora de Naciones Unidas es una aborigen india, norteamericana, y que es la mayor partidaria de Israel y que está absolutamente en contra del boicot de los productos y todo eso, y que va a ser la próxima embajadora en la ONU. Obviamente eso es un golpe y yo lo sentí muy, muy duro porque es una hija de aborígenes americanos. Esto es como para decirnos, bueno, a nivel político va a ser muy difícil. Viendo lo que ocurre hoy día en Francia, que con Francia me ha tocado ver que su primer ministro es tan pro-israelita, Manuel Valls, que está viendo lo que si hubiera salido Clinton, bueno, su hija está casada con una de las grandes familias israelitas, es la única hija que tienen, entonces en cierto sentido yo decía, bueno, mejor Trump, porque si teníamos a los Clinton con un cuñado israelita, pero da lo mismo al final porque el poder de Israel es tan grande en Estados Unidos, que desde Chile, si nos ponemos realistas y en ese sentido, yo noto de que, bueno, obviamente tenemos muchas ganas de que de alguna manera el Congreso chileno tenga gestos simbólicos, porque no van a pasar más allá de ser simbólicos, porque no es mucho lo que puede hacer Chile, que no le venda esas pocas armas, esos fusiles, o que vayan porque estamos hablando de una potencia nuclear. Entonces, cuando no hay una denuncia clara de que Israel tiene más de 150 bombas nucleares en una región que se llama Diyala, y nadie quiere publicar eso abiertamente y decir de que Francia pasó esa tecnología, de que Israel no firma ningún tratado de nada, que es un país, un paria a nivel internacional, porque en verdad se sale de todas las organizaciones, no está en la UNESCO, no está en las organizaciones de control de armas nucleares, no está en nada que a ellos les perjudique, ni por supuesto que tampoco en el Tribunal de La Haya, para juzgar por crímenes de genocidio, crímenes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que en la denuncia permanente, especialmente a partir de ahora con las redes sociales, en el gesto pequeño, en ese gesto chico que pueden hacer cada persona, y que hoy día es cierto de que hay un cierto nube o una cierta luz de esperanza, porque ya vemos que en las mismas universidades norteamericanas hay un gran movimiento pro-palestino. Yo creo que esa es la juventud la que va a poder hacer cambiar estas cosas, inclusive al interior mismo del gobierno, del Estado de Israel. Pero efectivamente son estas dos tendencias, una que es la cosa política y otra, o por otro lado, ver que hay una posibilidad en las poblaciones del mundo en que se unan todas ellas mediante cadenas y se cree un verdadero boicot al producto israelita, y ahí donde se le puede golpear más fuerte al Estado de Israel, que está basado básicamente en su economía y en su poder militar. Entonces, yo creo que es ahí, en crear conciencias para el futuro. No creo que sea yo alguien que vaya a ver un Estado palestino, porque, bueno, pero creo que por lo menos no en los próximos 10 años, pero sí lo que podemos ver es que hay una denuncia y una toma de conciencia cada vez más amplia en los sectores de derecha hoy día, con el enorme genocidio que ha causado el Estado de Israel en otro pueblo, y que es muy lamentable que sea Israel, un pueblo que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial
de una manera tan dura, tan barbárica, sea este mismo pueblo el que haga sufrir a otros. Y es en ese sentido que yo creo que debemos unirnos todos los que tenemos. Yo en este caso, como periodista, he intentado siempre ir allá y me ha pasado lo mismo. He sido detenido, no puedo entrar por el aeropuerto porque me borran todo el material, siempre tengo que estar entrando o clandestino por el lado de Jordania o por el lado de Egipto. Bueno, no voy a entrar en la anécdota porque nos quedaríamos por mucho rato, pero yo creo que son los pequeños gestos los que sumados pueden hacer la diferencia. Muchas gracias. Bueno, quiero volver a agradecer la alianza que hizo el Colegio de Periodistas con la comunidad palestina en Chile, porque creo que instancias como esta ayudan a visibilizar las distintas experiencias de ustedes, también oír a todos los que somos parte de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y yo creo que de alguna manera lo recojo todo lo que ustedes han dicho, pero hoy día se abre una oportunidad nueva que hace décadas atrás no teníamos, que es las redes sociales, porque me imagino lo que ustedes sufren como periodistas muchas veces cuando está coartada esa libertad de expresión o las limitancias que tienes desde el Congreso o a lo mejor también ustedes en esa lucha a veces no podemos hacer lo que quisiéramos desde tan lejos por los presos de otros países. Pero esto ayuda a lo menos a que cada uno de nosotros nos vayamos con un mayor compromiso. No podemos ser indiferentes. Hoy día existe esto que a lo menos nos ayuda a denunciar aquello que a lo mejor a través de los medios tradicionales muchas veces no se puede hacer como quisiéramos. Así que muchas gracias por su tiempo y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias.